El sol polar deslumbraba, reflejándose en las infinitas extensiones de nieve. Yo, Sever Petrov, investigador polar con 10 años de experiencia, jamás pensé que me encontraría en una situación así. Nuestro helicóptero Mi-8, apodado Lechuza Polar por el equipo, se balanceaba al ritmo de las furiosas ráfagas de viento, mientras el piloto, Marat, luchaba por mantener el rumbo. ¡Agarraos fuerte!, gritó, esforzándose por superar el estruendo de los motores. Hemos entrado en una zona de turbulencias. Éramos 5. Marat, nuestra meteoróloga Inga, el biólogo Timur, el ingeniero de comunicaciones Benjamin y yo. Un grupo científico de élite, enviado a realizar una inspección rutinaria de las estaciones meteorológicas automáticas en la costa del Mar de Ross. Una misión ordinaria de 10 días, nada fuera de lo común. Pero la Antártida no perdona la arrogancia. Una ráfaga de viento golpeó con tal fuerza que el helicóptero se inclinó 45 grados. Me agarré con fuerza al cinturón de seguridad. Inga, que estaba sentada enfrente, palideció, pero mantuvo la compostura. Sus largos cabellos rubios, trenzados en una apretada coleta, se escapaban del gorro. ¿Qué velocidad tiene el viento?, pregunté, intentando hacerme oír por encima del ruido. Según los últimos datos, 45 metros por segundo, respondió ella. Pero por cómo nos zarandean, diría que unos 55. De repente, se oyó un crujido ensordecedor. El helicóptero se sacudió bruscamente hacia abajo y me estampó contra el asiento. Estábamos perdiendo altura. ¡Congelación de las palas!, gritó Marat, con las manos enguantadas moviéndose frenéticamente por el panel de control. El sistema antihielo ha fallado. En el instante siguiente, el helicóptero empezó a girar sobre su eje. La cabina se llenó del aullido de la sirena de emergencia. A través de la ventanilla, vi cómo la tierra se acercaba a toda velocidad, un desierto blanco, listo para engullirnos. «Aguantad. Intento estabilizarlo». La voz de Marat sonaba tensa, pero sorprendentemente serena. Lo último que recuerdo antes del impacto es el rostro de Inga. Me miraba fijamente, y en sus ojos no había miedo, solo una extraña resignación. Después, llegó la oscuridad. Volví en mí por el frío penetrante. Lo primero que sentí fue un dolor agudo y pulsátil en el hombro izquierdo. A mi alrededor reinaba un silencio ensordecedor, interrumpido solo por el ulular del viento. Lentamente, abrí los ojos y vi los restos del helicóptero, esparcidos por la nieve. Parte del fuselaje yacía de lado, como un animal herido. ¿Hay alguien vivo? Mi voz sonó ronca y débil. ¿Sever? Gracias a Dios. Se oyó la voz de Timur. Salió de debajo de un trozo de revestimiento, con la cara ensangrentada, pero los ojos claros. Inga está inconsciente, pero respira. Benjamin parece que se ha roto una pierna. ¿Y Marat?, pregunté, ya intuyendo la respuesta por su expresión. Timur negó con la cabeza. Él recibió el impacto principal. Murió en el acto. El frío me caló hasta los huesos, y no era solo el frío físico de la Antártida. Marat era el mejor piloto que conocía, y mi amigo desde hacía 6 años. Con gran dificultad, me puse en pie y miré a mi alrededor. Hasta donde alcanzaba la vista, se extendía un infinito desierto de nieve. Sobre nosotros se cernía un cielo gris plomizo, que prometía una nueva tormenta. El termómetro de mi reloj marcaba menos 42 grados, pero, con el viento, la sensación térmica era de menos 60. ¿Dónde estamos?, preguntó Timur, ayudando a Inga, que empezaba a reaccionar. Saqué de un bolsillo interior el GPS. Milagrosamente intacto, el aparato mostraba nuestras coordenadas. Estamos a 150 kilómetros de la base operativa más cercana, dije, sintiendo cómo se me helaba el alma. Y a 30 kilómetros de la antigua estación soviética, Vostok 17. Lleva abandonada 20 años, pero es nuestra única oportunidad. Benjamin, a quien Timur ayudó a sacar de los escombros, gimió de dolor.
Su pierna derecha estaba torcida de forma antinatural. ¿Comunicación?, preguntó, apretando los dientes. Negué con la cabeza. La baliza de emergencia se destruyó en el accidente, el teléfono satelital también. Inga, totalmente consciente ya, empezó a examinar a Benjamín. Fractura abierta de tibia. Hay que inmovilizarla y encontrar refugio lo antes posible. Todos éramos conscientes de que estábamos en peligro de muerte. En esas condiciones, una persona sin refugio no puede sobrevivir más de 2 horas. Y una operación de búsqueda, en el mejor de los casos, empezaría dentro de 24 horas, cuando no diéramos señales de vida. Hay que recoger todo lo que pueda ser útil de los restos y avanzar hacia la estación, dije, tomando una decisión. Es nuestra única oportunidad. Durante la hora siguiente, trabajamos febrilmente, recogiendo todo lo que podía servir. Raciones de emergencia, termos, medicamentos, sacos de dormir, herramientas. Envolvimos el cuerpo de Marat en una lona y lo enterramos en la nieve, marcando el lugar con un trozo de pala. Me prometí a mí mismo que volvería por él cuando nos hubiéramos salvado. Para Benjamín, improvisamos una camilla con restos del helicóptero. Su pierna fue inmovilizada con férulas hechas con varillas metálicas, y él fue cargado de analgésicos. 30 kilómetros por esta nieve, con un herido, a esta temperatura, me dijo Inga en voz baja cuando terminábamos los preparativos. ¿Te das cuenta de que es casi imposible? La miré a la cara, curtida por el viento y con las mejillas enrojecidas por el frío. Casi, respondí. Pero es nuestra única oportunidad. La alternativa es congelarnos aquí. Cuando todo estuvo listo, nos echamos al hombro la camilla con Benjamín y nos dirigimos hacia el noreste, hacia donde, según mis cálculos, se encontraba la estación abandonada Vostok 17. El viento nos golpeaba la cara, el aguanieve nos azotaba dolorosamente la piel y el sol, que pendía bajo en el horizonte, no proporcionaba calor alguno. Yo iba primero, abriendo camino. Cada paso era una lucha. La nieve me llegaba hasta las rodillas, y la pesada mochila y parte de la camilla convertían cada movimiento en una tortura. Pero sabía que detenernos significaba la muerte. En la Antártida no hay lugar para la debilidad. Caminamos 4 horas sin parar, y cada minuto fue una batalla por la supervivencia. Benjamín perdía el conocimiento periódicamente a causa del dolor, a pesar de los analgésicos. Inga y Timur aguantaban a duras penas. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras el horizonte, me di cuenta de que no llegaríamos a la estación antes del anochecer, y una noche en el desierto antártico a la intemperie significaba una muerte segura. Hay que construir un refugio de nieve, dije, deteniéndome. Si no, no sobreviviremos a la noche. Las siguientes 2 horas trabajamos como poseídos, construyendo un iglú con bloques de nieve. Los dedos se nos entumecían incluso con los guantes gruesos. El aliento salía en nubes de vapor que se congelaban en los cuellos y las cejas. Pero el miedo a la muerte nos daba fuerzas. Cuando colocamos el último bloque, nos metimos dentro, arrastrando a Benjamín. En el estrecho espacio, apiñados, intentábamos conservar el precioso calor. Saqué el hornillo y lo encendí. La pequeña llama nos aportó no tanto calor como esperanza. Sobreviviremos, dije, mirando los rostros exhaustos de mis compañeros. Mañana llegaremos a la estación, y luego nos encontrarán. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que esto era solo el comienzo de nuestra prueba. El verdadero infierno nos esperaba más adelante. La mañana nos recibió con un frío penetrante y un silencio absoluto. El termómetro marcaba -51 grados. La temperatura había descendido durante la noche. Asomé la cabeza fuera de nuestro refugio de nieve. El cielo estaba despejado, sin una sola nube, lo que en la Antártida significaba aún más frío. Benjamín había pasado una noche agitada, delirando periódicamente por el dolor y la fiebre. Inga le examinó la pierna.
Alrededor de la fractura comenzaba a haber inflamación. «Necesitamos antibióticos», dijo. «Y una cura limpia. Si no, empezará la sepsis». Nos preparamos rápidamente, esforzándonos por movernos para entrar en calor. Cada bocanada de aire helado nos quemaba los pulmones, y el condensado de la respiración se convertía instantáneamente en escarcha en las pestañas y las cejas. «Según mis cálculos, quedan unos 15 kilómetros hasta la estación», dije, consultando el GPS. «Si mantenemos un buen ritmo, llegaremos antes del mediodía». Timur asintió, ayudando a colocar a Benjamín en la camilla. «Lo importante es que no empeore el tiempo». Nos pusimos en marcha de nuevo, caminamos en silencio, economizando fuerzas y calor. Cada paso era una victoria sobre el frío y el cansancio. No dejaba de mirar a mis compañeros. Inga se mantenía firme, a pesar de los moratones por las caídas. Timur tampoco daba muestras de debilidad. Solo el estado de Benjamín causaba cada vez mayor preocupación. Después de 3 horas de camino, vimos un punto oscuro en el horizonte. Saqué los prismáticos. Era ella, la estación Vostok 17. «¡Veo la estación!», grité, y eso nos dio nuevas fuerzas. 2 horas después nos acercamos tanto que podíamos distinguir los detalles. La estación consistía en un complejo de 5 estructuras metálicas, unidas por pasadizos cubiertos. La nieve había cubierto casi por completo las paredes laterales, dejando visibles solo las partes superiores y los tejados. Sobre el edificio principal ondeó en su día una bandera soviética, pero ahora solo quedaba el asta metálica, doblada por los vientos antárticos. «Parece abandonada», observó Inga. «Lo está», respondí. «La última expedición la abandonó a principios de los 2000, pero sigue siendo nuestra salvación». Cuando por fin llegamos a la estación, el sol ya había pasado el cenit. La entrada principal estaba cubierta de nieve, pero la puerta lateral de uno de los locales técnicos resultó accesible. Me costó abrirla. Las bisagras estaban oxidadas y congeladas. En el interior nos recibió una oscuridad total y un olor a humedad. «Esperad aquí», dije, encendiendo mi linterna frontal. «Voy a comprobar si es seguro entrar». El compartimento técnico estaba lleno de equipos cubiertos de una gruesa capa de polvo. Sorprendentemente, dentro hacía mucho más calor que fuera, solo menos 20 grados. Las paredes metálicas y el buen aislamiento conservaban un calor relativo. Pasé por un estrecho pasillo al edificio principal. Aquí era más espacioso. Una sala común con una larga mesa, varios camarotes, una cocina, un lavabo, una sala de radio. Todo parecía como si la gente hubiera abandonado la estación a toda prisa. Había tazas sobre la mesa, fotos en las paredes y un calendario de 2001. Al regresar con mis compañeros, les ayudé a llevar a Benjamín al interior. Lo acomodamos en una de las literas del botiquín, que, afortunadamente, estaba bien equipado. «Aquí hay un generador», informó Timur, después de inspeccionar la sala técnica. «Y una reserva de combustible. Si arranca, tendremos electricidad y calefacción. Las siguientes horas las dedicamos a preparar nuestro refugio temporal». Timur trasteaba con el generador, Inga se ocupaba de Benjamín y yo exploraba la estación en busca de todo lo que pudiera sernos útil. En el almacén de provisiones encontramos conservas, cereales y otros alimentos de larga duración. La mayor parte era inservible, pero algunas latas se habían conservado sorprendentemente bien. En uno de los armarios di con varias botellas de vodka Stolichnaya, un auténtico tesoro no solo como antiséptico, sino también como un reconstituyente. Al caer la tarde, Timur logró arrancar el generador. Cuando las lámparas se encendieron, iluminando la estancia, sentimos el primer atisbo de esperanza. El sistema de calefacción se puso en marcha y la temperatura empezó a subir lentamente. Inga salió del botiquín con aspecto cansado, pero satisfecho. «Le he curado la herida y le he dado antibióticos. He encontrado aquí todo un botiquín con medicamentos. Algunos están caducados, pero la mayoría aún son efectivos». Nos reunimos en la sala común, donde Timur preparó la cena con carne guisada enlatada y alforfón.
Por primera vez en 2 días, comíamos algo caliente. ¿Y ahora qué?, preguntó Inga, calentándose las manos con una taza de té. ¿Cómo nos encontrarán? Saqué un mapa que había encontrado en la sala de radio. La estación debería tener una radio de emergencia. Si consigo ponerla en marcha, podremos contactar con el continente. ¿Y si no lo consigues?, preguntó Timur en voz baja. Entonces tendremos que esperar. Cuando no regresemos a tiempo, comenzarán la búsqueda. Conocen nuestra ruta aproximada. Pero eso podría llevar semanas, observó Inga. ¿Tendremos suficientes provisiones? Miré a mis compañeros. Todos entendíamos la gravedad de la situación. Racionaremos y buscaremos formas de contactar con el mundo. Después de la cena, fui a la sala de radio. El viejo equipo soviético parecía fiable, pero cuando intenté encenderlo, no pasó nada. Me esperaba un buen trabajo de restauración para restablecer la comunicación. Al volver a la sala común, encontré a Timur mirando unas fotos en la pared. «Qué raro», dijo. «Mira estas fotos. Es la última expedición, según la fecha. Pero ¿por qué parecen tan tensos?» Me acerqué. En la foto de grupo había 5 hombres con uniforme polar y parches soviéticos. Sus rostros, en efecto, parecían tensos, incluso asustados. Quizás solo estén cansados de la larga invernada, supuse, pero algo en esas fotos también me inquietó. En uno de los cajones de la mesa encontré un diario de observaciones. La última entrada estaba fechada el 15 de marzo de 2001. Día 183. Temperatura -64. Viento nordeste, 15 metros por segundo. Grigori vuelve a oír ruidos en el conducto de ventilación. Dice que alguien rasca. Mijail cree que es el viento, pero no estoy seguro. Esta noche yo también lo he oído. La comunicación con el continente sigue interrumpida. Han transmitido un mensaje de evacuación urgente. Esperamos respuesta. Si en 3 días no hay evacuación, abandonaremos la estación por nuestra cuenta. Más vale arriesgarse en el camino que quedarse aquí. Algo no va bien en este lugar. Jefe de estación N. Korchagin. Cerré el diario sintiendo un escalofrío en la espalda. ¿Qué ocurrió en esta estación hace 20 años? ¿Por qué querían abandonarla? En ese momento, un extraño sonido de raspado llegó desde el conducto de ventilación. Me estremecí y me giré. Timur también lo había oído. ¿Qué es eso? Será el viento, respondí, pero yo mismo no me lo creía. Un edificio viejo. El metal se contrae por el frío. Esa noche me costó conciliar el sueño, escuchando los sonidos de la estación. El generador zumbaba, el sistema de calefacción crujía, el viento aullaba afuera. Pero a veces, a través de esos sonidos, se filtraba algo más. Un rasguido suave y rítmico, como si alguien intentara entrar. Me dije a mí mismo que solo era imaginación, exacerbada por el cansancio y el estrés, pero en el fondo sabía que la vieja estación soviética Vostok 17 guardaba un oscuro secreto, y nosotros estábamos a punto de descubrirlo. Al tercer día de nuestra estancia en la estación Vostok 17, me despertó el aullido penetrante del viento. Al mirar por la estrecha ventana, solo vi una niebla blanca. Había empezado una tormenta de nieve. El termómetro de la pared exterior marcaba -63 grados. La tormenta polar nos aislaba aún más del mundo exterior. Inga ya estaba sentada en la sala común, escribiendo en un cuaderno que había encontrado. «¿Cómo está Benjamín?», pregunté, sirviéndome una taza de café soluble de las escasas provisiones. «La temperatura ha bajado, pero sigue débil», respondió ella, sin levantar la vista. «Los antibióticos están haciendo efecto, pero lentamente. Su organismo está agotado». Me senté frente a ella. «¿Qué estás escribiendo?» «Un diario, como el jefe de la estación meteorológica Korchagin», señaló el diario de observaciones que había leído ayer. «Quiero registrar todo lo que nos está pasando, por si acaso».
En su voz se percibía una inquietud que intentaba ocultar. ¿Tú también oíste esos ruidos por la noche? Pregunté directamente. Inga levantó la mirada. Sí. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero era demasiado claro, como si alguien caminara por el techo o en los conductos de ventilación. En ese instante entró Timur, cuya barba, habitualmente impecable, ahora crecida y descuidada, le daba un aspecto de ermitaño siberiano. El generador funciona de forma estable, informó. Pero el consumo de combustible es alto. A este ritmo, tendremos para 2 semanas, 3 como mucho. Tenemos que ahorrar, dije. Pondremos la calefacción solo en las estancias que usemos y únicamente durante el día. Por la noche, nos apañaremos con sacos de dormir. Después del desayuno, decidí inspeccionar la sala de radio de nuevo. La comunicación era nuestra única baza para salvarnos, sobre todo ahora que se había desatado la tormenta. El equipo de radio estaba en peor estado de lo que creía. El transmisor principal no funcionaba porque se habían fundido las válvulas, y no encontré repuestos. El transmisor de emergencia era más sencillo, pero también necesitaba reparación. ¿Qué tal?, preguntó Timur, asomándose a la sala de radio. Tendremos que desmontarlo y mirar los esquemas, respondí. Quizá podamos montar un transmisor funcional con las piezas de los 2 averiados. Pasamos todo el día desmontando el equipo. Timur, como biólogo, no era experto en electrónica, pero tenía unas manos de oro y un entendimiento intuitivo de la técnica. Al anochecer, habíamos logrado restaurar parcialmente el transmisor de emergencia, pero nos faltaban algunas piezas para que funcionara a pleno rendimiento. Quizá encontremos algo en otras dependencias, propuso Timur. Debería haber más equipos por aquí. Decidimos explorar la estación a fondo. Inga se quedó con Benjamín, y Timur y yo nos pusimos en marcha. La estación Vostok 17 era más grande de lo que había supuesto en un principio. Además de las dependencias principales, había laboratorios, talleres y almacenes. Algunas puertas estaban cerradas con llave y tuvimos que forzarlas para abrirlas. En uno de los laboratorios descubrimos un equipo extraño que no parecía material meteorológico estándar. ¿Qué es esto?, preguntó Timur, examinando los aparatos masivos con diales y antenas. Negué con la cabeza. No estoy seguro. Parece una instalación experimental, quizá para estudiar el campo magnético o la ionosfera. En las paredes había diagramas y gráficos, tachonados de símbolos y fórmulas incomprensibles. En una esquina había una caja fuerte con cerradura de combinación. Me pregunto qué habrá ahí dentro, murmuró Timur, observando la caja fuerte. Dudo que podamos abrirla sin el código, respondí. Mejor buscamos las piezas para el transmisor. En la habitación contigua, que al parecer servía de almacén de repuestos, encontramos varias cajas con componentes electrónicos. Entre ellos estaban las piezas que necesitábamos. ¡Excelente!, exclamé. Con esto podremos restaurar el transmisor. Cuando estábamos a punto de irnos, Timur vio una pequeña puerta metálica en el rincón más alejado del almacén. ¿Y ahí qué hay? La puerta estaba cerrada, pero la cerradura estaba oxidada, y unos cuantos golpes fuertes con el hombro la abrieron. Detrás había una estrecha escalera que bajaba. ¿Un sótano?, supuso Timur. No sabía que las estaciones antárticas tuvieran sótanos. Normalmente no los tienen, respondí, dirigiendo el haz de la linterna hacia abajo. Es demasiado complicado excavar en el permafrost, pero esta estación es especial. Bajamos la escalera y llegamos a una espaciosa habitación, llena de estanterías con carpetas y revistas. Era un archivo. Mira. Timur señaló una mesa en el centro de la habitación. Parece que alguien estaba trabajando aquí justo antes de la evacuación. Sobre la mesa había carpetas abiertas y al lado un cuaderno con notas. Lo cogí y empecé a leer. El experimento espejo se cierra oficialmente por orden de Moscú.
Todos los materiales deben ser destruidos. Pero no puedo hacerlo. El mundo debe saber la verdad sobre lo que hemos descubierto, sobre lo que se esconde bajo el hielo de la Antártida, sobre las señales que hemos estado recibiendo. No son de nuestro mundo, pero son reales. Y se están volviendo más fuertes. Algo se está despertando ahí abajo. Algo antiguo y ajeno a la comprensión humana. El texto se interrumpía ahí. Pasé la página, pero las demás estaban en blanco. ¿Qué es eso del experimento espejo?, preguntó Timur, mirando por encima de mi hombro. Ni idea, respondí, sintiendo un escalofrío en la espalda. Pero parece que aquí se llevaban a cabo investigaciones secretas. Empezamos a hojear las carpetas que había sobre la mesa. Contenían informes sobre extraños fenómenos acústicos detectados a gran profundidad bajo el hielo. Los gráficos mostraban señales regulares que no se parecían a nada conocido por la ciencia. «Esto es de ciencia ficción», murmuró Timur. ¿De verdad creían que habían descubierto algo extraterrestre? No tiene por qué ser extraterrestre, repliqué. La Antártida es el continente menos explorado de la Tierra. Bajo kilómetros de hielo pueden ocultarse formaciones geológicas que crean efectos acústicos inusuales. Pero incluso al decir esto, sentía que estaba tratando de racionalizar algo que escapaba a la comprensión ordinaria. De repente, oímos un golpe fuerte encima de nosotros, y luego el grito de Inga. «Sever, Timur, ¿dónde estáis?» Subimos corriendo. Inga estaba de pie en el pasillo, pálida y asustada. «¿Qué pasa?», pregunté. «Benjamin dice que ha visto a alguien en su habitación. Un hombre con un antiguo uniforme soviético, que estaba de pie junto a su cama mirándolo». «Debió de ser una alucinación», dijo Timur. «Tiene fiebre alta, es muy probable que tenga alucinaciones». «Lo sé», asintió Inga. «Pero luego yo también vi algo. Una sombra en el pasillo, moviéndose hacia el laboratorio. Fui a mirar, pero no había nadie. Regresamos al área habitable. Benjamin estaba tumbado en la litera, con el rostro cubierto de sudor y los ojos brillando febrilmente. No estaba delirando, dijo al vernos. Él estuvo aquí, un anciano con barba canosa, vestido con el uniforme de un explorador polar. Me miraba y murmuraba algo, pero no pude entender las palabras. Me senté a su lado. Benjamin, estás enfermo. La fiebre alta puede provocar alucinaciones muy realistas. No es una alucinación. Intentó incorporarse, pero no tenía fuerzas. Él dejó esto. Benjamin señaló la mesilla de noche junto a la cama. Sobre ella yacía un viejo cuaderno desgastado que antes no estaba allí. Tomé el cuaderno y lo abrí. En la primera página estaba escrito: Diario de Nikolai Korchagin, jefe de la estación Vostok 17, años 2000-2001. Inga, Timur y yo intercambiamos miradas. Ninguno de nosotros había puesto ese cuaderno en la mesilla de noche de Benjamin, y ninguno de nosotros había entrado en el archivo donde habíamos estado hacía poco. Tal vez siempre estuvo aquí, simplemente no lo habíamos notado, sugirió Timur con inseguridad. No, dijo Benjamin con firmeza. Lo trajo ese anciano. Empecé a hojear el diario. Las entradas comenzaban de manera banal. Observaciones diarias, tareas rutinarias de la estación. Pero poco a poco el tono fue cambiando. Korchagin escribía sobre extraños sonidos que provenían de debajo del hielo, sobre inexplicables fallos en el equipo, sobre sombras que se movían por los pasillos. Día 98. Hoy Grigori dijo que vio a un hombre caminando por el pasillo hacia el laboratorio. Lo llamó, pero el hombre no se volvió. Grigori lo siguió y no encontró a nadie. Todos los miembros de la expedición estaban en el comedor en ese momento. Lo atribuimos al cansancio y la noche polar, pero no estoy seguro. Día 125. Las señales de debajo del hielo se están volviendo más fuertes. El equipo las registra a diario. Moscú exige que continuemos las observaciones,
pero prohíbe informar los resultados a nadie más que al Departamento Especial. ¿Qué hemos descubierto? ¿Por qué tanto secretismo? Día 152. Hoy lo vi yo mismo. Al anciano que nunca ha estado en nuestra expedición. Estaba de pie en la entrada del laboratorio y me miraba. Cuando parpadeé, desapareció. Empiezo a pensar que todos nos estamos volviendo locos, o que esta estación está maldita. La última entrada estaba fechada el 15 de marzo. Debemos irnos. Inmediatamente. Lo que despertamos debajo del hielo no debía haber despertado. Vienen. Ya están aquí, entre nosotros. Dios mío, ayúdanos. Cerré el diario, sintiendo cómo un sudor frío me recorría la espalda. En la habitación reinó el silencio, interrumpido solo por el zumbido del generador y el aullido de la ventisca en el exterior. «Esto es una locura», dijo Timur finalmente. «Psicosis polar, nada más. El largo aislamiento, la oscuridad, la monotonía, todo esto puede provocar alucinaciones y paranoia». «Por supuesto», coincidí, pero sin mucha convicción. «Sucede a menudo en las estaciones polares». Inga guardaba silencio, mirando el diario en mis manos. «Pero, ¿de dónde salió?», preguntó en voz baja. «¿Quién lo puso en la mesilla de noche de Benjamin?». Nadie pudo responder a esa pregunta. Esa noche, los sonidos en los conductos de ventilación se hicieron más fuertes. Y cada uno de nosotros, estoy seguro, vio de reojo sombras moviéndose en los rincones oscuros de la estación Vostok 17. Al cuarto día de nuestra estancia en la estación, la tormenta no amainaba. Afuera rugía un verdadero infierno antártico. El viento alcanzaba una velocidad de 80 metros por segundo y la temperatura descendió a 70 grados bajo cero. Salir significaba una muerte segura en cuestión de minutos. Timur y yo estábamos trabajando en la reparación del radiotransmisor, utilizando las piezas que habíamos encontrado. El proceso era complicado. Muchos componentes estaban dañados por la corrosión y los esquemas estaban obsoletos. «¿Crees que lo lograremos?», preguntó Timur, soldando otro cable. «Deberíamos», respondí, aunque no estaba seguro. «Incluso si podemos enviar una breve señal de socorro con nuestras coordenadas, será suficiente». Inga pasaba la mayor parte del tiempo con Benjamin, cuyo estado se había estabilizado, pero seguía siendo grave. Los antibióticos mantenían la infección a raya, pero su organismo estaba muy debilitado. Cuando nos reunimos para almorzar en la sala común, Inga parecía especialmente cansada. «¿Pasa algo?», pregunté. Ella negó con la cabeza. «No puedo evitar la sensación de que nos están observando. Siento constantemente la mirada de alguien, especialmente cuando me quedo sola». «Es tensión nerviosa», dijo Timur. «Aislamiento, estrés, miedo. Todo esto afecta a la psique». «Lo sé», asintió Inga. «Pero después de ese diario, ¿no se han preguntado qué pudo haberle sucedido a la expedición anterior? ¿Por qué no hay información oficial sobre ellos?». Yo me había hecho la misma pregunta. Según la información oficial, la estación Vostok 17 fue cerrada de forma planificada. Pero el diario de Korchagin y el estado de la estación indicaban una evacuación apresurada, si no una huida. «He encontrado algo interesante», continuó Inga. «En el diario médico hay anotaciones sobre síntomas extraños entre los miembros de la tripulación: insomnio, paranoia, alucinaciones auditivas y visuales». El médico lo atribuía a la noche polar y al aislamiento, pero señalaba que nunca había visto manifestaciones tan intensas. «El clásico psicosis polar», comentó Timur. «Nada fuera de lo común». «Sí, pero aquí viene lo raro». Inga sacó el diario y lo abrió por la página señalada. Última anotación del médico. Los síntomas se intensifican proporcionalmente a la intensidad de las señales que registra la estación. La correlación es demasiado evidente para ser una coincidencia. ¿Y si la fuente no fuera psicológica, sino externa? ¿Y si las señales estuvieran afectando al cerebro de alguna manera? Nos quedamos callados,
asimilando la información. ¿Qué señales? Pregunté finalmente. No lo sé, respondió Inga. No hay detalles en el diario. Pero, a juzgar por el diario de Korchagin, estaban llevando a cabo algún tipo de experimento con el nombre en clave espejo. Encontramos una mención sobre eso en el archivo, dije, y le conté a Inga sobre nuestro hallazgo. Necesitamos averiguar de qué se trataba ese experimento, afirmó ella con resolución. Tal vez eso explique lo que ha pasado aquí. Después del almuerzo, los tres nos dirigimos al archivo. Benjamín estaba lo suficientemente estable para dejarlo solo por un rato. En el archivo, revisamos metódicamente carpetas y diarios, tratando de encontrar información sobre el experimento espejo. La mayoría de los documentos se referían a observaciones meteorológicas rutinarias, pero en un rincón lejano descubrimos una caja fuerte, similar a la que habíamos visto en el laboratorio. Me pregunto si usarán el mismo código, aventuró Timur. Lo dudo, respondí, pero podemos probar con combinaciones estándar. Intenté varias opciones, las fechas de fundación de la estación, las coordenadas geográficas, pero sin éxito. Esperad, dijo Inga de repente. En el diario de Korchagin había una frase. Día 152. ¿Y si no es solo una cuenta de los días, sino algún tipo de código? Marqué 152 en el candado de combinación. El mecanismo hizo clic y la puerta de la caja fuerte se entreabrió. Dentro había una única carpeta con la etiqueta Secreto Absoluto y el nombre en clave Espejo. La saqué y la puse sobre la mesa. Nos inclinamos sobre los documentos. El proyecto Espejo resultó ser un experimento secreto para detectar y analizar señales de baja frecuencia provenientes de debajo del hielo antártico. Según los informes, en 1998, sondas sísmicas de profundidad registraron una actividad inusual a 3 kilómetros de profundidad debajo de la estación. Al principio, se tomó por una anomalía geológica, pero investigaciones posteriores revelaron que las señales tenían una estructura regular, que sugería un origen artificial. Es imposible, murmuró Timur. No puede haber nada artificial a esa profundidad, debajo del hielo. A menos que haya estado allí mucho antes de que se formara la capa de hielo, dijo Inga en voz baja. Continué leyendo. Para estudiar las señales, se instaló en la estación un equipo especial capaz no solo de registrarlas, sino también de amplificarlas. Los experimentos se llevaron a cabo con el más estricto secreto. A medida que aumenta la recepción de las señales, se decía en uno de los informes, observamos extraños efectos psicofisiológicos en el personal. Mayor irritabilidad, trastornos del sueño, alucinaciones. Se presume que las oscilaciones de baja frecuencia pueden influir en la actividad cerebral. Se recomienda suspender temporalmente el experimento. Pero el experimento no se detuvo. Los siguientes informes describían un aumento de las señales y un deterioro del estado de la tripulación. Y luego los documentos se interrumpían. La última entrada estaba fechada el 14 de marzo de 2001, un día antes de la última entrada en el diario de Korchagin. ¿Qué pasó el 15 de marzo? Preguntó Timur. ¿Por qué no hay más registros? Tal vez se evacuaron, como planeaba Korchagin, supuse. O tal vez ocurrió algo que les impidió hacerlo, añadió Inga con tristeza. Continuamos buscando, pero no encontramos más documentos sobre el experimento espejo ni sobre el destino de la tripulación. Al regresar al compartimento habitable, encontramos a Benjamín sentado en la cama. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era clara. Los he oído, dijo, al vernos. Están hablando debajo del hielo. ¿Quiénes están hablando, Benjamín? Preguntó Inga suavemente, acercándose a él. No lo sé, pero saben que estamos aquí. Y están contentos por ello. Intercambié una mirada con Timur e Inga. ¿El delirio de un hombre enfermo o algo más siniestro? Necesitas descansar, dije, ayudando a Benjamín a tumbarse de nuevo. Mañana terminaremos con el transmisor y pediremos ayuda.
Pero esa noche ocurrió algo que me hizo dudar de la explicación racional de lo que estaba sucediendo. Me desperté por un extraño zumbido que vibraba a través de las paredes de la estación. El sonido era bajo, casi inaudible, pero penetraba hasta los huesos. Me levanté y salí al pasillo. El zumbido se intensificaba en dirección al laboratorio. Siguiendo el sonido, llegué a ese mismo laboratorio con el equipo inusual. La puerta estaba entreabierta y una tenue luz salía del interior. Estaba seguro de que la habíamos dejado cerrada con llave. Asomándome cautelosamente al interior, vi que el equipo estaba funcionando. Los diales indicaban actividad, las lámparas parpadeaban, y del altavoz emanaba aquel zumbido grave característico. Entré en el laboratorio, intentando comprender cómo el equipo podía haberse encendido solo. Había electricidad en la estación, pero estos aparatos requerían ajuste manual. Al acercarme a la consola central, vi una nota adherida al panel de control. La letra era irregular, como si quien la había escrito estuviera apresurado o en un estado de extrema agitación. Vienen. Ya están cerca. Las señales se intensifican. No creáis a vuestros ojos. No creáis a vuestros oídos. Corred mientras podáis. De repente, el zumbido se intensificó, alcanzando una intensidad casi dolorosa. Me tapé los oídos con las manos, pero el sonido parecía penetrar directamente en el cerebro. Y entonces lo vi. En el rincón más alejado del laboratorio, el aire empezó a condensarse, formando una silueta oscura. Era borrosa, como una sombra, pero definitivamente tenía forma humana. La silueta se movía lentamente hacia mí. Retrocedí hacia la puerta, incapaz de apartar la vista de aquel fenómeno. Cuando la figura se acercó, pude distinguir los rasgos faciales. Era un hombre anciano con barba canosa, ataviado con un viejo uniforme soviético de explorador polar. El mismo que había visto Benjamín. «¿Quién es usted?», articulé con dificultad. La figura no respondió, pero escuché una voz en mi cabeza, como pensamientos que no me pertenecían. «Marchaos, antes de que sea demasiado tarde. Nos están utilizando como conductos. Quieren salir». «¿Quién quiere salir? ¿De dónde?», pregunté, sintiendo cómo un sudor frío me recorría la espalda. «De debajo del hielo, de la profundidad. Han dormido millones de años, pero nosotros los hemos despertado con nuestras señales, y ahora quieren salir». La figura comenzó a palidecer, disolviéndose en el aire. «Apagad el equipo. Detened la recepción de señales, o os convertiréis en lo que somos nosotros». Con estas palabras, el fantasma desapareció, y el zumbido cesó de repente. El equipo se apagó solo, sumiendo el laboratorio en la oscuridad. Me quedé paralizado por el miedo y la incredulidad hacia mis propios sentidos. ¿Qué acababa de ver? ¿Una alucinación provocada por el estrés y las extrañas señales? ¿O realmente el fantasma de uno de los miembros de la expedición anterior? No sabía la respuesta, pero una cosa estaba clara. Debíamos abandonar esta estación lo antes posible. De vuelta en mi habitación, no pude conciliar el sueño hasta la mañana. Y cuando por fin caí en un sueño agitado, soñé con las profundidades bajo el hielo de la Antártida y con antiguas criaturas que se despertaban de un sueño de siglos. Por la mañana no les dije nada a mis compañeros sobre el incidente nocturno. Ya estaban lo suficientemente asustados y yo necesitaba cabezas claras para trabajar en el transmisor. Pero tomé una firme decisión. En cuanto restableciéramos la comunicación, debíamos solicitar la evacuación inmediata, independientemente de las condiciones meteorológicas. Porque cada día que pasaba, estaba más convencido de que en la estación abandonada, Vostok 17, no estábamos solos, y nuestros invisibles vecinos se estaban volviendo cada vez más activos. El quinto día en la estación Vostok 17 comenzó con una buena noticia. La tormenta había amainado. El cielo se despejó y el viento disminuyó hasta unos tolerables 20 metros por segundo.
La temperatura seguía siendo extremadamente baja, menos 65 grados, pero al menos la visibilidad había mejorado. No conté nada sobre mi experiencia nocturna, atribuyéndolo todo al cansancio y al estrés. La parte racional de mi conciencia se negaba a creer en fantasmas y antiguas criaturas bajo el hielo. Pero un miedo irracional seguía royéndome por dentro. Timur y yo trabajamos todo el día en el transmisor y, al caer la tarde, habíamos logrado avances. El dispositivo se encendió y comenzó a recibir señales, aunque, la verdad, todavía no conseguimos establecer la transmisión. Un día más de trabajo y podremos enviar una señal de socorro, dijo Timur, secándose el sudor de la frente. Inga pasaba la mayor parte del tiempo con Benjamín, cuyo estado mejoraba, aunque lentamente. Todavía estaba débil, pero la fiebre había remitido, y la herida comenzaba a cicatrizar. Durante la cena, consistente en macarrones enlatados con carne estofada, discutimos el plan de acción. En cuanto restablezcamos la comunicación, solicitaremos la evacuación inmediata, dije. Si hace buen tiempo, un helicóptero puede llegar aquí en 3 o 4 horas. ¿Y si el tiempo vuelve a empeorar?, preguntó Inga. Entonces tendremos que esperar, pero al menos sabrán dónde estamos y que estamos vivos. Timur golpeaba pensativo el borde del plato con el tenedor. No dejo de pensar en ese experimento espejo. ¿Y si las señales de debajo del hielo realmente influyen de alguna manera en la psique? Eso explicaría tanto el estado de la expedición anterior como nuestras. Extrañas experiencias. Posiblemente, estuve de acuerdo. El infrasonido puede provocar alucinaciones y sensación de ansiedad. Es un hecho científicamente probado. Pero eso no explica el diario en la mesilla de Benjamín, dijo Inga en voz baja. O el equipo funcionando en el laboratorio. Me quedé helado. El tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. ¿Has visto el equipo funcionando? Inga asintió. Esta mañana. Pasaba por delante del laboratorio y oí un zumbido. La puerta estaba entreabierta, y dentro había luz. Asomé la cabeza y vi que los aparatos estaban encendidos. Pensé que alguno de vosotros los había puesto en marcha. Timur y yo intercambiamos una mirada. Yo no he entrado en el laboratorio desde el día en que encontramos el archivo, dijo. Yo también. Mentí, decidiendo no contarles aún mi visita nocturna. Entonces, ¿quién encendió el equipo?, preguntó Inga, y en su voz se percibía un matiz de miedo. Tal vez funciona con algún programa automático, sugirió Timur. O se activó un temporizador. ¿Después de 20 años de inactividad?, comentó Inga con escepticismo. Poco probable. Terminamos la cena en un silencio tenso, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Por la noche, volví a oír el zumbido. Esta vez era más fuerte y parecía provenir de todas partes. Me levanté, decidido a revisar el laboratorio una vez más. En el pasillo, me topé con Timur. ¿Tú también lo oyes?, preguntó en un susurro. Asentí. Vamos al laboratorio. Tenemos que averiguar qué está pasando. Avanzamos por el pasillo oscuro, iluminando el camino con linternas. El zumbido se intensificaba a medida que nos acercábamos al laboratorio. La puerta estaba abierta de par en par, y desde dentro emanaba una luz brillante. Cuando entramos, vimos que todo el equipo funcionaba a plena capacidad. Las pantallas parpadeaban, las agujas de los instrumentos estaban al máximo, y de los altavoces salía ese mismo zumbido grave. ¿Cómo se ha encendido esto?, murmuró Timur, acercándose a la consola central. Le seguí, sintiendo cómo se me erizaban los pelos de la nuca. En la pantalla del monitor principal pulsaba un diagrama extraño, una línea ondulada con picos regulares. Se parece a una señal, dijo Timur, inclinándose más cerca. Y se está intensificando. De repente, el zumbido se transformó en un aullido penetrante que me taponó los oídos. Las lámparas parpadearon y luego se apagaron. Se hizo la oscuridad total
interrumpida solo por la tenue luz de nuestras linternas. «¿Qué está pasando?», gritó Timur. «No lo sé. Parece una sobrecarga del sistema». En ese momento, oímos un grito de Inga proveniente del compartimento habitable. Corrimos hacia allí, tropezando en la oscuridad. Inga estaba de pie en el pasillo, pegada a la pared. Su rostro estaba deformado por el horror. Allí, en la habitación de Benjamín. No podía terminar la frase. Dirigí el haz de la linterna hacia la puerta abierta de la habitación. Benjamín estaba sentado en la cama, con los ojos muy abiertos y el rostro congelado en una expresión de absoluto terror. Frente a él, en el centro de la habitación, se arremolinaba humo negro, adoptando gradualmente una forma humana. «Dios mío», exhaló Timur. «¿Qué es eso?». La figura de humo se formó por completo. Era aquel mismo anciano de barba canosa que había visto en el laboratorio. Pero ahora, detrás de él, aparecían otras sombras, borrosas, imprecisas, pero sin duda humanas. «Korchagin», susurré, reconociendo la figura por las fotos de las paredes de la estación. El espectro se giró hacia nosotros y oí su voz en mi cabeza. «Se acercan. No pudimos detenerlos. Ahora es vuestro turno». «¿Quién se acerca?», grité. «¿Qué queréis de nosotros?». Queríamos advertir, pero es demasiado tarde. Están usando las señales para encontrar el camino hacia arriba. Nos usan como guías. Y ahora os están usando a vosotros. Las figuras comenzaron a palidecer, disolviéndose en el aire. Lo último en desaparecer fueron los ojos de Korchagin, vacíos, llenos de una fatiga y un miedo infinitos. Cuando los fantasmas desaparecieron, la luz volvió de repente. El generador volvió a funcionar y la estación se llenó del zumbido habitual. Benjamín nos miraba con una expresión de absoluto horror. «¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto todo?». Asentimos en silencio, incapaces de pronunciar una sola palabra. «¿Qué ha sido eso?», preguntó finalmente Inga con voz temblorosa. «No lo sé», respondí. «Pero creo que deberíamos apagar todo el equipo del laboratorio». Sí, lo que dijo, el fantasma. Es verdad, estas señales están relacionadas de alguna manera con lo que está sucediendo. Regresamos al laboratorio y desconectamos metódicamente todos los aparatos, bajando los interruptores y desconectando los cables de alimentación. Cuando el último aparato se silenció, se hizo un silencio bendito. «¿Y ahora qué?», preguntó Timur. «Ahora, arreglamos el transmisor lo antes posible y pedimos la evacuación», dije con firmeza. «Independientemente de lo que esté sucediendo aquí, un fenómeno científico o algo. Más allá, tenemos que largarnos de aquí. El resto de la noche lo pasamos juntos en la sala común, sin atrevernos a ir a nuestras cabinas individuales. Nadie durmió. Hablamos de lo que habíamos visto, tratando de encontrar una explicación racional. Tal vez sea algún tipo de gas, sugirió Timur. Una fuga de los antiguos sistemas de ventilación. Algunos gases pueden causar alucinaciones masivas. ¿Y todos hemos visto lo mismo?, preguntó Inga con escepticismo. Poco probable. ¿Y si realmente son fantasmas de la expedición anterior?, dijo Benjamín en voz baja. ¿Y si no pudieron abandonar la estación? ¿Estás sugiriendo que todos murieron aquí?, pregunté. Pero entonces, ¿dónde están los cuerpos? Nadie pudo responder a esa pregunta. Al amanecer del sexto día, Timur y yo volvimos a trabajar en el transmisor con energía redoblada. Ahora no era solo una cuestión de salvación, era una cuestión de preservar la cordura. Hacia el mediodía, tuvimos éxito. El transmisor funcionaba en modo de transmisión. La señal era débil, pero debería ser suficiente para alcanzar la estación operativa más cercana. «¡Atención, atención!», dije por el micrófono. «Aquí la expedición Búho Polar. Hemos sufrido un percance y estamos en la estación abandonada
Vostok 17. Coordenadas. Dicté nuestra ubicación. Se requiere evacuación inmediata. Repito, evacuación inmediata. Estuvimos transmitiendo este mensaje cada 15 minutos, con la esperanza de que alguien nos oyera. Y 3 horas después, recibimos una respuesta. Recibido. Lechuza polar. Coordenadas fijadas. Condiciones meteorológicas permiten el despegue. Esperen helicóptero de rescate en 5 o 6 horas. Manténganse en contacto. Estábamos eufóricos. El rescate estaba tan cerca, solo 5 o 6 horas, y abandonaríamos este maldito lugar. Pero la alegría duró poco. Al salir de la sala de radio, oímos un sonido extraño que provenía del interior profundo de la estación. No era el zumbido de los equipos, sino más bien un chirrido de metal contra metal. El sonido nos llevó hasta aquella misma puerta metálica, tras la que se encontraba la escalera que bajaba al archivo. La puerta estaba entreabierta, y por ella se filtraba una luz tenue. «Apagamos la luz allí cuando nos fuimos», susurró Inga. «Lo recuerdo perfectamente». Asentí, y tiré ostorosno de la puerta hacia mí. La escalera descendía al archivo, donde brillaba una luz. Y de allí venían voces, apagadas, como el susurro de mucha gente. «Quedaos aquí», les dije a mis compañeros. «Bajaré a echar un vistazo». «¡No!», Inga me agarró del brazo. «No vayas solo». «Iré contigo», dijo Timur con determinación. Empezamos a bajar por la escalera, iluminando el camino con linternas, aunque abajo ya había luz. Con cada paso, las voces se hacían más fuertes, pero seguían siendo ininteligibles. Cuando llegamos al archivo, nos quedamos petrificados en la entrada al ver lo que había dentro. La sala estaba llena de figuras fantasmales. Hombres con uniformes de exploradores polares, con los rostros distorsionados por el miedo y la desesperación. Se movían caóticamente, como en un ataque de pánico. Algunos gritaban algo, pero el sonido nos llegaba como a través del agua. En el centro de la sala estaba Korchagin, el único que parecía tranquilo. Nos miraba directamente. Intentamos marcharnos. Oí su voz en mi cabeza. Pero no nos dejaron. Querían que nos quedáramos, que esperáramos. ¿Esperar qué?, pregunté, sintiendo cómo el sudor frío me recorría la espalda. Nuevos guías. Vosotros. De repente, todas las figuras fantasmales se quedaron quietas y se giraron hacia nosotros. Sus ojos estaban vacíos, como agujeros negros. «Ya vienen», dijo Korchagin. «Ya están aquí». En ese momento, el suelo bajo nuestros pies tembló. Primero suavemente, luego con más fuerza. Las estanterías con documentos empezaron a balancearse. Las carpetas caían al suelo. «¿Un terremoto?», gritó Timur, agarrándose al marco de la puerta. «¿En la Antártida?», negué con la cabeza. «Imposible». El temblor se intensificó, convirtiéndose en una fuerte vibración. Un zumbido grave, que se transformaba en rugido, resonó desde debajo del suelo. Las placas de hormigón del suelo empezaron a agrietarse, y de las grietas brotaba una brillante luz azul. «Han llegado», dijo Korchagin, y su figura empezó a disolverse junto con el resto de los fantasmas. «Corred, si podéis». «¡Arriba!», le grité a Timur, empujándolo hacia la escalera. «¡Rápido!». Salimos corriendo por la escalera, perseguidos por el rugido y la luz azul que surgía de las grietas que se ensanchaban. Cuando llegamos al pasillo, toda la estación se sacudía como si agonizara. Inga y Benjamin nos esperaban, agarrándose a las paredes para no caerse. «¿Qué está pasando?», gritaba Inga por encima del estruendo. «Tenemos que salir de aquí», respondí. «Inmediatamente». Corrimos hacia la salida, sosteniendo a Benjamin, que apenas podía andar. Los pasillos de la estación se deformaban ante nuestros ojos, las paredes ondeaban como si estuvieran hechas de líquido y no de metal. Cuando llegamos a la salida, vimos que afuera arreciaba una ventisca,
Aunque hacía solo 1 hora el cielo estaba despejado. El viento aullaba como un ser vivo, y la nieve giraba en una danza enloquecida. «No podemos salir con este tiempo», gritó Timur. «Es una muerte segura». «Si nos quedamos aquí, también moriremos», respondí, tratando de superar el rugido que provenía de las profundidades de la estación. En ese momento, parte del techo se derrumbó, dejando a la vista el cielo, y allí, entre los copos de nieve arremolinados, los vimos, enormes siluetas oscuras que se movían con una gracia antinatural. Parecían calamares gigantes, pero con multitud de tentáculos y ojos que brillaban con la misma luz azul que salía de las grietas del suelo. «Dios mío», susurró Inga. «¿Qué es eso?». No podía responder. Mi mente se negaba a aceptar lo que veían mis ojos. Era algo que trascendía la comprensión humana, algo antiguo y ajeno. Una de las criaturas descendió. Sus tentáculos se extendían hacia la estación. Donde tocaban el metal, éste se fundía y deformaba. «¡Al Snowmobile!», grité al ver en una esquina del patio una vieja moto de nieve soviética cubierta de nieve. «Es nuestra única oportunidad». Corrimos hacia la máquina, superando la resistencia del viento y la nieve. La moto de nieve parecía antigua, pero cuando Timur giró la llave que había dejado en el contacto, el motor cobró vida inesperadamente. «¡Subid!», gritó, acelerando. «¡Rápido!». Nos subimos a la moto de nieve, ayudando a Benjamin. Timur encendió los faros y aceleró a fondo. La máquina salió disparada, lejos de la estación que se derrumbaba. Mirando hacia atrás, vi cómo Vostok 17 se plegaba sobre sí misma, como un castillo de naipes. Y sobre ella, las criaturas flotaban, sus tentáculos se movían con una gracia hipnótica. Atravesamos el desierto nevado a toda velocidad, sin distinguir el camino. La tormenta rugía a nuestro alrededor, pero, extrañamente, no obstaculizaba nuestro avance, como si nos encontráramos en el ojo del huracán. Tras 1 hora de carrera enloquecida, oímos un sonido que nos pareció música: el tableteo de las hélices de un helicóptero. Un helicóptero de rescate nos había encontrado, a pesar de la tempestad. Cuando subimos a bordo, el piloto nos miró estupefacto. «¿Cómo han llegado hasta aquí?». Nos dirigíamos a la estación Vostok 17 siguiendo sus coordenadas. «La estación ya no existe», respondí, «y es mejor no acercarse». El piloto quiso preguntar algo, pero, al ver nuestras caras, decidió aplazar las preguntas para más tarde. Cuando el helicóptero ganó altura, miré por la ventanilla. En la lejanía, donde debía estar la estación, se arremolinaba un extraño resplandor azul que se abría paso entre la niebla de nieve. Y me pareció ver enormes sombras moviéndose en ese resplandor. ¿Qué ocurrió en la estación Vostok 17? ¿Qué despertamos con nuestra presencia? ¿Y qué le sucedió a la expedición anterior? No sé las respuestas a estas preguntas. Y, quizás, sea mejor no saberlas. Hay secretos de la Antártida que deberían permanecer sepultados bajo el hielo. Para siempre. Han pasado 2 meses desde que nos rescataron del infierno antártico. Físicamente, todos nos hemos recuperado, incluso Benjamin, cuya pierna sanó asombrosamente rápido en cuanto abandonamos la estación Vostok 17. Pero las cicatrices psicológicas permanecen. La investigación oficial de nuestro incidente se cerró rápidamente. Contamos lo del accidente del helicóptero y cómo encontramos refugio en la estación abandonada. Pero cuando empezamos a hablar de los extraños fenómenos y de las criaturas que habíamos visto, los funcionarios intercambiaron miradas escépticas. Nos sugirieron amablemente que nos sometiéramos a una evaluación psicológica, achacando nuestros relatos a psicosis polar y a alucinaciones colectivas causadas por el estrés y el aislamiento. La expedición de rescate enviada a las coordenadas de la estación Vostok 17 no encontró nada más que restos de estructuras metálicas cubiertas de nieve. Ni rastro de instalaciones subterráneas, ni de archivos, ni de extraños laboratorios.
como si todo eso solo hubiera existido en nuestra imaginación. Pero yo sabía que todo era real. Y mis compañeros también lo sabían. Nos reunimos en un pequeño café de San Petersburgo, los 4 supervivientes del búho polar. Benjamin se movía con un bastón, pero los médicos prometían una recuperación completa en unos meses. Inga parecía demacrada, y le habían aparecido canas prematuras en su cabello rubio. Timur estaba callado y pensativo. Su antigua energía se había transformado en una especie de distanciamiento. «He encontrado algo», dije cuando nos acomodamos en una mesa en el rincón más alejado. «Información sobre la estación Vostok 17 y sobre el proyecto Espejo». Puse una carpeta con impresiones sobre la mesa. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó Inga, tocando los papeles con cautela. «De archivos que se creían destruidos. Tengo un amigo en la Academia de Ciencias. Me ayudó. Extraoficialmente». Empezamos a examinar los documentos. Según ellos, la estación Vostok 17 no se creó solo para realizar observaciones meteorológicas. Su principal objetivo era el proyecto Espejo, un programa secreto para el estudio de extrañas señales detectadas en las profundidades del hielo antártico. «Miren», Timur señaló uno de los documentos. «Aquí dice que las señales fueron detectadas originalmente en 1958, durante el Año Geofísico Internacional, pero entonces se atribuyeron a interferencias en el equipo». «Y aquí», continuó, pasando la página, «está el informe de la última expedición, fechado en abril de 2001. En él se dice que la estación fue suspendida debido a circunstancias imprevistas de carácter técnico». «Circunstancias imprevistas», Inga sonrió amargamente. «¿Así es como llaman ahora a los antiguos monstruos de debajo del hielo? Pero lo más interesante», dije, «es la lista de los miembros de aquella última expedición. Miren», señalé la página con la lista de nombres. Había 5 personas, incluido el jefe de la estación, Nikolai Korchagin. «¿Y qué?», preguntó Benjamin. «Sabíamos que eran 5. «No se trata del número», respondí. «Se trata de que aquí dice que todos ellos regresaron sanos y salvos a Moscú el 15 de marzo de 2001. Los 5. Guardamos silencio, asimilando la información. «Pero es imposible», dijo finalmente Timur. «Los vimos, a sus fantasmas. Dijeron que no habían podido marcharse». «Exacto», asentí. «Alguien está mintiendo. O estos documentos son una falsificación creada para ocultar la verdad, o lo que vimos no eran los fantasmas de esas personas», terminó Inga por mí, «sino algo que había adoptado su forma». Benjamin se estremeció. «¿Estás sugiriendo que esas criaturas se disfrazaron de miembros de la expedición?» «No sé qué sugerir», respondí con sinceridad. «Pero sí sé con certeza que todos vimos lo mismo, y no pudo ser simplemente una alucinación». Volvimos a sumirnos en el silencio. Fuera del café nevaba, una nieve urbana común y corriente, que no tenía nada que ver con las despiadadas ventiscas antárticas. Pero incluso al mirar esos pacíficos copos de nieve, sentía un escalofrío de temor que me recorría la columna vertebral. «Todavía tengo algo más», dije, sacando del bolsillo un pequeño objeto metálico. Lo encontré en mi mochila cuando ya había vuelto a casa. No recuerdo haberlo metido ahí. Era una pequeña placa de metal con un símbolo extraño grabado, algo parecido a una espiral con rayos que emanaban de ella. «¿Qué es eso?», preguntó Timur, inclinándose para verlo mejor. «No lo sé, pero mirad el reverso». Le di la vuelta a la placa. Tenía una inscripción con letras pequeñas. «Volverán. Estad preparados». «¿De dónde ha salido eso en tu mochila?», preguntó Inga con voz temblorosa. «No tengo ni idea, pero creo que es una advertencia, de Korchagin o de alguien de su equipo. O de algo que usó sus imágenes», añadió Benjamin con tono sombrío. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Timur. «¿Avisamos a las autoridades?».
pero ya lo han tachado todo de alucinaciones. No lo sé, respondí con sinceridad, pero creo que debemos estar alerta y, quizás, encontrar a otras personas que se hayan topado con algo parecido. ¿Crees que esto no solo está pasando en la Antártida?, preguntó Inga. No lo sé, pero si esas criaturas son realmente tan antiguas como suponía Korchagin, podrían estar en otros sitios, en lo profundo de la Tierra, en el fondo de los océanos. Terminamos la reunión con el ánimo por los suelos, acordando mantenernos en contacto y compartir cualquier información nueva. Cuando nos despedíamos en la calle Nevada, Inga preguntó de repente: ¿Vosotros también lo oís? ¿Por las noches? Todos sabíamos de qué hablaba. Aquel mismo zumbido grave, casi inaudible, que nos había perseguido en la estación Vostok 17. Cada uno de nosotros lo oía en el silencio de la noche, despertándose empapado en sudor frío. Sí, respondí en nombre de todos. Todos lo oímos. Nos separamos, cada uno con sus propios pensamientos y temores. Volví a mi piso vacío, donde solo me esperaban libros y recuerdos. Aquella noche volví a oír el zumbido. Era débil, apenas perceptible, pero sabía con certeza que era real. Y en ese zumbido me pareció oír palabras, no un lenguaje humano, sino algo más antiguo y ajeno que mi cerebro intentaba traducir en términos comprensibles. Os hemos encontrado. Sabemos quiénes sois. Vamos hacia vosotros. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. La nieve caía sobre las oscuras calles de San Petersburgo, cubriéndolas con un blanco sudario. Y por un instante me pareció que entre la nevada se movían enormes sombras con ojos azules brillantes. ¿Qué despertamos allí, en las heladas profundidades de la Antártida? ¿Y qué pasará cuando se despierte por completo? No sé las respuestas a estas preguntas. Pero sé una cosa. Nuestro mes en el infierno a 70 grados bajo cero fue solo el principio. El verdadero horror está por venir, y viene a por nosotros.